En las sombras de la historia moderna existe un libro que ha permanecido en silencio durante décadas. Un texto que promete revelar los secretos más profundos del universo, la verdadera historia de la humanidad y misterios que las religiones establecidas nunca quisieron que conociéramos. Su nombre es el Libro de Urantia, y desde su aparición en 1955 ha sido considerado por muchos como la revelación más controversial y peligrosa jamás escrita. Chicago, 1911. En una casa aparentemente común del número 533 de Diversey Parkway, comenzaba a gestarse uno de los enigmas más extraordinarios del siglo XX. El doctor William Sadler, un respetado psiquiatra y cirujano, se enfrentaba a un caso que desafiaría todo su conocimiento científico y médico. Un hombre adulto, cuya identidad jamás fue revelada, comenzó a experimentar estados de trance profundo durante los cuales algo más parecía hablar a través de él. Pero esto no era hipnosis común, ni sonambulismo ordinario. Los médicos que examinaron al sujeto confirmaron algo inquietante. Durante estos episodios, el hombre no mostraba signos vitales normales. Su respiración se volvía imperceptible, su pulso casi inexistente, como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. ¿Pero qué entidad hablaba a través de este hombre dormido? ¿Y por qué eligió Chicago como el escenario para una revelación que cambiaría el curso de la historia espiritual? Durante estos trances sobrenaturales, voces desconocidas comenzaron a dictar información que ningún ser humano debería poseer. Datos precisos sobre la estructura del universo, la historia oculta de la Tierra y secretos que supuestamente habían sido guardados por milenios en archivos cósmicos inaccesibles para la humanidad. Las entidades que hablaban a través del sujeto dormido se identificaron como seres de dimensiones superiores, mensajeros de lo que llamaron el gobierno del universo. Afirmaban ser enviados por una jerarquía cósmica para entregar a la humanidad una nueva revelación épica, la quinta en la historia de nuestro planeta. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres? ¿Y por qué habían elegido este momento específico en la historia para revelar secretos que habían permanecido ocultos desde el amanecer de los tiempos? Conforme las comunicaciones con las entidades continuaron, el Dr. Sadler se dio cuenta de que no podía manejar esta situación solo. Comenzó a formar lo que se conoció como el Foro, un grupo secreto de individuos cuidadosamente seleccionados que se reunían en sesiones clandestinas para escuchar las revelaciones. Pero ¿bajo qué criterios fueron elegidos estos individuos? ¿Qué los hacía especiales para recibir conocimiento que supuestamente estaba prohibido para el resto de la humanidad? Durante más de 20 años, desde 1911 hasta los años 30, estas entidades dictaron a través del sujeto dormido más de 2000 páginas de revelaciones. Pero lo más extraño estaba por revelarse. Las entidades afirmaban que esta información no era nueva, sino que era conocimiento que la humanidad había poseído anteriormente, pero que había sido deliberadamente ocultado por fuerzas que no querían que evolucionáramos espiritualmente. Los textos revelados describían una cosmología tan vasta y compleja que desafiaba toda comprensión humana. Hablaban de universos dentro de universos, de jerarquías de seres celestiales y de un plan divino que había estado desarrollándose durante millones de años. Pero también revelaban algo más perturbador: que la historia de nuestro planeta había sido manipulada, que las religiones establecidas habían distorsionado la verdad y que la humanidad había sido mantenida en un estado de ignorancia deliberada. Pero ¿quién tenía el poder de ocultar tal conocimiento? ¿Y por qué estas entidades habían decidido finalmente revelarlo? Los miembros del foro comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Algunos reportaron visiones, otros hablaron de encuentros con seres luminosos. Era como si el simple acto de exponerse a estas revelaciones los hubiera marcado, conectándolos con una realidad más amplia y más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. En 1934 las comunicaciones cesaron abruptamente. El sujeto dormido nunca más experimentó estos trances. Las entidades habían entregado su mensaje completo, pero dejaron una advertencia inquietante. La humanidad tendría que decidir si estaba preparada para aceptar estas verdades o si prefería continuar viviendo en la ilusión. Las revelaciones de Urantia presentan una cosmología que desafía todo lo que la ciencia moderna ha establecido sobre el universo. Según estos textos prohibidos, lo que conocemos como cosmos visible es apenas una fracción insignificante de la realidad total. El universo, según Urantia, está organizado en una jerarquía de 7 superuniversos, cada uno conteniendo billones de galaxias habitadas. Pero esto no es lo más perturbador. Las entidades revelan que existe un universo central perfecto, llamado Habona, rodeado por estos 7 superuniversos en constante evolución. Pero ¿cómo pudieron seres de principios del siglo XX describir con precisión estructuras cósmicas que la astronomía moderna apenas está comenzando a vislumbrar?
y por qué estas descripciones coinciden extrañamente con descubrimientos recientes sobre la estructura a gran escala del universo. En el centro de toda esta arquitectura cósmica, según las revelaciones, reside la isla del paraíso, un lugar que trasciende el tiempo y el espacio como los conocemos. Desde este centro absoluto emanan las fuerzas que gobiernan toda la creación. Pero las entidades advierten que el paraíso no es un lugar en el sentido físico que podemos comprender, sino una realidad que existe en dimensiones que la mente humana no puede procesar. Los textos describen con detalle inquietante la administración de este vasto cosmos. Hablan de órdenes de seres celestiales con nombres que nunca habían aparecido en ninguna tradición religiosa: consejeros divinos, perfeccionadores de sabiduría, sensores universales, espíritus trinitizados. Cada orden tiene funciones específicas en el gobierno del universo, como si toda la realidad fuera una máquina perfectamente organizada. Lo más perturbador es la afirmación de que nuestro planeta, al que llaman Urantia, es apenas uno de millones de mundos habitados, y que no es precisamente un ejemplo de evolución exitosa. Según las revelaciones, Urantia está marcada como un mundo decimal experimental donde se han probado variaciones en la evolución de la vida que no se han intentado en otros lugares. Esta designación experimental explicaría, según los textos, por qué nuestro planeta ha experimentado tantas catástrofes, guerras y sufrimiento a lo largo de su historia. Somos aparentemente conejillos de indias cósmicos en un experimento que se ha extendido por millones de años. Pero ¿quién autorizó este experimento? ¿Y qué entidades tienen el poder de manipular la evolución de mundos enteros? De todas las revelaciones contenidas en el libro de Urantia, ninguna ha sido más controversial que su descripción alternativa de la vida de Jesús. Los textos presentan una narrativa de 700 páginas que afirma ser la verdadera historia del hombre que conocemos como Cristo, pero que las entidades llaman Miguel de Nevadón. Esta no es la historia que las iglesias han enseñado durante 2 milenios. Según las revelaciones, Jesús no era simplemente el Hijo de Dios, sino algo mucho más perturbador. Era un ser conocido como Hijo Creador, una entidad cósmica que había creado todo un universo local conteniendo millones de mundos habitados. Su encarnación en la Tierra no fue un sacrificio por los pecados, sino el cumplimiento de un requisito cósmico para obtener soberanía completa sobre su creación. Pero ¿por qué las iglesias habrían ocultado esta versión de la historia? ¿Y qué implicaciones tiene para la fe de millones de creyentes? Los textos revelan que Jesús vivió una vida completamente diferente a la descrita en los evangelios. Describen en detalle sus años perdidos, desde los 12 hasta los 30 años, períodos sobre los cuales la Biblia guarda un silencio inquietante. Durante este tiempo, según Urantia, Jesús viajó extensamente, no solo por el Imperio Romano, sino por regiones que la historia oficial nunca menciona. Las entidades afirman que Jesús estudió con maestros en la India, aprendió filosofía en Alejandría, y adquirió conocimientos secretos que después incorporaría en sus enseñanzas. Pero más perturbador aún, revelan que Jesús era consciente de su naturaleza cósmica desde muy temprana edad y que su misión en la tierra era mucho más compleja que simplemente salvar a la humanidad. La crucifixión, según estas revelaciones, no fue un sacrificio expiatorio, sino un evento que permitió a Miguel de Nevadón completar su experiencia como ser encarnado. La resurrección fue real, pero no en el sentido que las iglesias enseñan. Fue la reactivación de su forma cósmica original, liberándolo de las limitaciones de la carne mortal. Pero si esta es la verdadera historia, ¿por qué fue suprimida? ¿Qué fuerzas tenían el poder e interés de distorsionar completamente la narrativa de la figura más influyente de la historia occidental? Las revelaciones sugieren que la iglesia primitiva, bajo la influencia de Pablo de Tarso, transformó deliberadamente las enseñanzas simples de Jesús sobre la paternidad de Dios y la hermandad del hombre en una religión compleja sobre Jesús mismo. Esta distorsión no fue accidental, sino intencional, diseñada para crear una institución de poder terrenal en lugar de una transformación espiritual genuina. Pero si la historia de Jesús fue distorsionada, ¿qué hay de la historia de Lucifer? Las revelaciones de Urantia presentan una narrativa completamente diferente sobre la rebelión que supuestamente condenó a la humanidad. Una historia tan perturbadora que podría explicar por qué nuestro mundo ha estado sumido en conflicto y sufrimiento durante milenios. Según los textos prohibidos, Lucifer no era un ángel caído, sino un Lanonandek, un hijo del sistema con autoridad administrativa sobre 607 mundos habitados, incluyendo la Tierra. Su rebelión no fue motivada por orgullo o celos, sino por ideas que inquietantemente suenan racionales y progresistas. Lucifer cuestionó la lentitud del plan divino para la evolución espiritual. Argumentó que los mundos podrían avanzar más rápidamente si se eliminaran las restricciones impuestas por las autoridades cósmicas superiores.
Propuso una mayor libertad para que cada mundo desarrollara su propio camino espiritual sin interferencia celestial. Pero ¿qué hay de inquietante en estos argumentos? ¿Por qué ideas que suenan como liberación y progreso fueron consideradas una rebelión contra el orden divino? La respuesta revela algo perturbador sobre la naturaleza del gobierno cósmico. Las entidades explican que el plan divino requiere periodos extensos de evolución lenta porque la madurez espiritual genuina no puede ser acelerada artificialmente. Los atajos propuestos por Lucifer habrían resultado en caos cósmico y sufrimiento incalculable. Pero Lucifer tenía aliados poderosos. Satanás, su lugarteniente, y el príncipe planetario de la Tierra, conocido como Caligastia, se unieron a su causa. Cuando la rebelión estalló, aproximadamente hace 200.000 años según los textos, 37 mundos cayeron bajo la influencia de las ideas luciferianas. La Tierra fue uno de ellos. Esto explicaría, según las revelaciones, por qué nuestro planeta ha experimentado tanto sufrimiento, guerra y confusión espiritual. No estamos viviendo bajo el plan divino original, sino bajo las consecuencias de una rebelión cósmica que convirtió nuestro mundo en un campo de batalla espiritual. Pero si esto es cierto, ¿significa que toda la historia humana ha sido distorsionada por esta rebelión? ¿Que las religiones, los gobiernos y las instituciones que conocemos han sido influenciadas por fuerzas rebeldes desde el amanecer de la civilización? Las revelaciones sugieren algo aún más perturbador, que la rebelión de Lucifer aún no ha terminado oficialmente. Aunque Lucifer mismo fue detenido y aislado, las consecuencias de su rebelión continúan afectando nuestro planeta. Los sistemas de creencias distorsionados, las instituciones corruptas y los patrones de conflicto que vemos en nuestra sociedad son, según estos textos, ecos de una guerra cósmica que comenzó hace milenios. Si la historia convencional ha sido distorsionada, ¿qué revelan los textos de Urantia sobre las civilizaciones antiguas que una vez florecieron en nuestro planeta? Las revelaciones presentan una cronología alternativa de la evolución humana que desafía todo lo que la arqueología oficial ha establecido. Según estos textos prohibidos, la humanidad ha pasado por múltiples etapas de desarrollo que han sido deliberadamente ocultadas o malinterpretadas. La primera gran civilización no surgió en Mesopotamia hace 6.000 años, sino mucho antes, en un continente perdido que existía donde ahora se encuentra el Mediterráneo oriental. Esta civilización, conocida como la cultura Dalmatia, fue establecida hace aproximadamente 500.000 años por el príncipe planetario Caligastia y su staff de 100 seres supermortales. Era una sociedad avanzada que poseía tecnologías y conocimientos que la arqueología moderna apenas está redescubriendo. Pero ¿por qué no existen evidencias arqueológicas de esta civilización avanzada? ¿O acaso las evidencias han sido suprimidas por fuerzas que prefieren mantener a la humanidad ignorante de su verdadero pasado? Los textos revelan que Dalmatia fue destruida durante la rebelión de Lucifer. La guerra cósmica que estalló hace 200.000 años no fue solo un conflicto espiritual, sino una catástrofe física que devastó la Tierra. Continentes se hundieron, océanos cambiaron sus fronteras y civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero los supervivientes de Dalmatia no desaparecieron completamente. Según las revelaciones, emigraron hacia diferentes regiones del planeta, llevando consigo fragmentos de su conocimiento avanzado. Esto explicaría las similitudes inquietantes entre civilizaciones antiguas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Las pirámides, los conocimientos astronómicos, las técnicas de construcción megalíticas. La segunda gran revelación civilizacional ocurrió hace 37.000 años con la llegada de Adán y Eva. Pero estos no eran los primeros humanos, como describe la Biblia, sino bioelevadores, seres enviados desde mundos más avanzados para mejorar genéticamente la raza humana de la Tierra. ¿Pero qué implica esto para nuestra comprensión de la evolución humana? ¿Significa que somos el resultado de un programa de mejoramiento genético cósmico? El jardín del Edén, según los textos, no era un paraíso mítico, sino una instalación científica real ubicada en una península que se extendía hacia el Mediterráneo oriental. Adán y Eva dirigían un proyecto de mejoramiento biológico diseñado para elevar la calidad genética de las razas humanas primitivas. Pero el proyecto fracasó. La caída de Adán y Eva no fue el resultado de comer una fruta prohibida, sino de su decisión de abandonar el plan original y mezclarse directamente con las poblaciones humanas nativas, algo que estaba prohibido hasta que su trabajo de mejoramiento estuviera completo. Este fracaso, según las revelaciones, ha tenido consecuencias que perduran hasta hoy. La humanidad quedó con una herencia genética incompleta, lo que explicaría muchas de las deficiencias físicas, emocionales y espirituales que observamos en nuestra especie. ¿Pero qué evidencias arqueológicas podrían confirmar estas afirmaciones extraordinarias? Los textos sugieren que muchos sitios antiguos contienen evidencias de estas civilizaciones perdidas,
pero que han sido malinterpretados por arqueólogos que operan bajo paradigmas incorrectos. Las revelaciones de Urantia no solo desafían la historia convencional, sino que reinterpretan completamente los textos sagrados que han formado la base de la civilización occidental. Según estas fuentes prohibidas, la Biblia contiene verdades fragmentarias, pero ha sido tan editada, traducida y distorsionada a lo largo de los siglos que su mensaje original es casi irreconocible. Pero, ¿quién tenía el poder y el motivo para alterar los textos sagrados? ¿Y qué secretos intentaron ocultar? ¿Quién tenía el poder y el motivo para alterar los textos sagrados? ¿Y qué secretos intentaron ocultar? Los textos de Urantia revelan que muchas de las historias bíblicas son versiones distorsionadas de eventos reales, que fueron mucho más extraordinarios de lo que las narrativas actuales sugieren. El diluvio, por ejemplo, no fue un castigo divino por la maldad humana, sino el resultado de catástrofes geológicas naturales que ocurrieron durante el final de la era glacial. Pero más perturbador es la revelación sobre los hijos de Dios mencionados en Génesis. Según Urantia, estos no eran ángeles que se rebelaron y copularon con mujeres humanas, sino descendientes reales de Adán y Eva que se mezclaron con poblaciones humanas nativas, creando una línea genética superior que fue posteriormente divinizada en las tradiciones mitológicas. La Torre de Babel, según estas fuentes, no era un intento arrogante de alcanzar el cielo, sino un proyecto científico real dirigido por descendientes de civilizaciones anteriores que intentaban restablecer comunicaciones con autoridades cósmicas. Su destrucción no fue un castigo divino, sino el resultado de conflictos entre facciones humanas que tenían diferentes interpretaciones sobre cómo debería desarrollarse la civilización. Pero, ¿qué hay de los profetas bíblicos? ¿Eran realmente mensajeros de Dios o algo más complejo? Las revelaciones sugieren que muchos profetas fueron individuos genuinamente inspirados que recibieron fragmentos de verdad cósmica, pero que interpretaron y expresaron estas revelaciones a través del filtro de su cultura y época. Esto explicaría por qué muchas profecías bíblicas contienen elementos de verdad mezclados con concepciones primitivas sobre la naturaleza de la divinidad. El caso de Moisés es particularmente intrigante. Según Urantia, Moisés fue contactado por seres celestiales reales, pero la narrativa bíblica de su vida fue dramatizada y mitologizada por generaciones posteriores. Los 10 mandamientos fueron verdaderas revelaciones, pero representaban solo una fracción de la información que Moisés realmente recibió. ¿Pero qué pasó con el resto de esa información? ¿Fue suprimida deliberadamente? Los textos sugieren que existían tradiciones orales secretas que preservaban versiones más completas de estas revelaciones, pero que fueron gradualmente eliminadas por líderes religiosos que preferían versiones simplificadas y más controlables de la verdad espiritual. El libro de Ezequiel presenta uno de los casos más inquietantes. Las visiones de Ezequiel de ruedas dentro de ruedas y seres con múltiples caras son descritas por Urantia como encuentros reales con seres celestiales de órdenes superiores. Pero la descripción bíblica de estos encuentros fue filtrada a través de la limitada comprensión cosmológica de la época. ¿Significa esto que otros textos religiosos antiguos también contienen evidencias de contactos cósmicos que han sido malinterpretados como mitología o simbolismo religioso? Desde su publicación en 1955, el libro de Urantia ha enfrentado una resistencia sistemática por parte de las instituciones religiosas establecidas. Esta no ha sido una simple diferencia de opinión teológica, sino algo que parece una campaña coordinada para suprimir y desacreditar sus contenidos. Pero ¿por qué un libro que proclama verdades espirituales superiores generaría tal oposición feroz de parte de organizaciones que supuestamente buscan la verdad divina? Las revelaciones de Urantia representan una amenaza fundamental para la autoridad de las religiones organizadas. Si estas revelaciones son auténticas, significaría que ninguna iglesia, denominación o tradición religiosa posee la verdad completa. Todas las religiones serían, en el mejor de los casos, aproximaciones parciales a una realidad espiritual mucho más vasta. Pero esto va más allá de simples diferencias doctrinales. Las revelaciones sugieren que las instituciones religiosas han funcionado históricamente más como sistemas de control social que como guías genuinas hacia la verdad espiritual. Han mantenido a sus seguidores en dependencia espiritual en lugar de promover el crecimiento y la independencia espiritual individual. ¿Es posible que las autoridades religiosas hayan reconocido esta amenaza desde el principio y hayan trabajado activamente para marginalizar el libro? El patrón de supresión ha sido consistente a través de las décadas. Librerías religiosas se niegan a venderlo. Líderes denominacionales advierten contra su lectura y académicos teológicos lo descartan sin examinación seria. Esta resistencia sistemática sugiere una coordinación que va más allá de la simple desaprobación doctrinal.
Más perturbador aún es el hecho de que muchos de los críticos más vocales del libro admiten nunca haberlo leído completamente. ¿Cómo pueden denunciar con tanta certeza un texto que no han examinado? ¿O acaso han recibido instrucciones de desacreditarlo sin importar su contenido? Los propios textos de Urantia predicen esta resistencia. Las entidades que dictaron las revelaciones advirtieron que las instituciones religiosas establecidas verían el libro como una amenaza existencial y trabajarían para suprimirlo. También predijeron que esta resistencia sería más intensa en el mundo cristiano, donde el libro desafía más directamente las doctrinas fundamentales. Pero ¿qué hay de los estudiosos independientes y los investigadores académicos? ¿Por qué la comunidad intelectual secular también ha evitado largamente el examen serio del libro? La respuesta podría estar en el hecho de que Urantia desafía no solo las ortodoxias religiosas, sino también las ortodoxias científicas y históricas. Sus afirmaciones sobre cosmología, evolución y historia humana son tan radicales que examinarlas seriamente requeriría que los académicos cuestionaran los fundamentos de sus disciplinas. A pesar de la resistencia institucional, el libro de Urantia ha encontrado su camino hacia una audiencia creciente de buscadores espirituales que han perdido la fe en las religiones tradicionales. Estos lectores forman una comunidad global silenciosa que está redescubriendo conceptos espirituales que las religiones organizadas abandonaron hace siglos. Pero ¿representa esto el cumplimiento de las profecías contenidas en el propio libro sobre una nueva era de despertar espiritual? Las revelaciones predicen que la humanidad eventualmente trascenderá las limitaciones de las religiones organizadas y desarrollará una espiritualidad personal más directa y auténtica. Esta transición no ocurriría a través de revoluciones violentas, sino a través del despertar gradual de individuos que reconocerían las verdades universales que subyacen todas las tradiciones religiosas auténticas. Los lectores de Urantia informan experiencias que sugieren que este proceso ya está en marcha. Hablan de una comprensión expandida de la realidad espiritual, de un sentido más profundo de propósito cósmico y de una conexión más directa con fuerzas espirituales superiores. ¿Pero están estos individuos experimentando genuina iluminación espiritual o han sido influenciados por algo más siniestro? Los críticos sugieren que el libro podría ser un sofisticado documento de manipulación psicológica diseñado para crear una nueva forma de dependencia espiritual. Señalan que muchos lectores desarrollan una devoción al libro que rivaliza con cualquier fervor religioso tradicional. Sin embargo, los defensores argumentan que esta devoción surge naturalmente del reconocimiento de verdades espirituales profundas que resuenan con algo fundamental en la naturaleza humana. Afirman que el libro no crea dependencia, sino independencia espiritual genuina. El crecimiento del movimiento de la nueva era y el interés renovado en la espiritualidad no denominacional podrían ser evidencias de que las predicciones del libro se están cumpliendo. Miles de individuos están abandonando las religiones organizadas en busca de experiencias espirituales más directas y auténticas. ¿Es esto una coincidencia o el resultado de fuerzas cósmicas más amplias que están guiando la evolución espiritual de la humanidad? Las revelaciones sugieren que nuestro planeta está entrando en una nueva era espiritual, pero que esta transición será gradual y se extenderá durante siglos. Los individuos que están despertando ahora son, según los textos, los pioneros de esta nueva era, preparando el camino para transformaciones más amplias que eventualmente tocarán toda la civilización humana. Mientras el establishment académico y religioso ha evitado el examen serio de las revelaciones de Urantia, investigadores independientes han comenzado a descubrir correlaciones inquietantes entre las afirmaciones del libro y descubrimientos científicos recientes. ¿Es posible que la ciencia moderna esté confirmando sin darse cuenta verdades que fueron reveladas décadas antes en este texto controversial? La cosmología de Urantia, que describe un universo organizado en superuniversos con un centro organizativo, muestra similitudes perturbadoras con descubrimientos recientes sobre la estructura a gran escala del cosmos. Observaciones astronómicas han revelado que las galaxias no están distribuidas aleatoriamente, sino organizadas en filamentos y vacíos que sugieren una arquitectura subyacente. El libro también presenta descripciones detalladas de la estructura atómica que precedieron varios descubrimientos de la física de partículas. Habla de la existencia de partículas subatómicas y fuerzas que no fueron descubiertas o verificadas hasta años después de su publicación. ¿Cómo pudieron seres humanos de principios del siglo XX predecir con precisión desarrollos científicos que requerirían décadas de investigación avanzada para confirmarse? La geología y la paleontología también presentan correlaciones intrigantes. Las revelaciones describen patrones de deriva continental, eventos de extinción masiva y periodos climáticos que coinciden con evidencias que solo fueron descubiertas a través de técnicas de datación y exploración geológica desarrolladas mucho después de 1955.
Pero las correlaciones más perturbadoras están en el campo de la antropología. El libro describe migraciones humanas, desarrollos culturales y patrones de evolución social que han sido confirmados por investigaciones arqueológicas y genéticas posteriores. Los textos afirman que la humanidad moderna es el resultado de múltiples oleadas de migración y mestizaje entre diferentes grupos raciales que se desarrollaron en distintas regiones del planeta. Esta descripción coincide inquietantemente con evidencias genéticas recientes que muestran que la evolución humana fue mucho más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Pero si estas correlaciones científicas son genuinas, ¿qué implica sobre la verdadera fuente de las revelaciones de Urantia? Los escépticos argumentan que estas correlaciones son coincidencias o el resultado de interpolaciones posteriores realizadas por editores que actualizaron el texto para que coincidiera con descubrimientos científicos. Sin embargo, los documentos originales del foro, preservados en archivos sellados, contienen las mismas afirmaciones científicas que aparecen en la versión publicada. Más inquietante aún es el hecho de que muchas de las predicciones científicas del libro aún no han sido confirmadas o refutadas. Urantia hace afirmaciones específicas sobre la estructura de la materia, la naturaleza de la energía y la organización del cosmos que están más allá de la capacidad actual de verificación científica. ¿Estaremos siendo testigos de un experimento a largo plazo, donde las revelaciones de Urantia serán gradualmente confirmadas por el avance de la ciencia durante las próximas décadas? Los investigadores independientes han comenzado a compilar listas de estas predicciones no verificadas, creando lo que algunos llaman experimentos de validación temporal. Si la ciencia futura confirma consistentemente las afirmaciones de Urantia, esto proporcionaría evidencia convincente de que la información provino de fuentes con acceso a conocimientos que trascendían las limitaciones humanas de la época. Pero también existe la posibilidad más perturbadora, que la ciencia esté siendo sutilmente guiada para descubrir confirmaciones de las revelaciones de Urantia. Es posible que las mismas fuerzas que dictaron el libro estén influyendo en el desarrollo de la investigación científica para crear una apariencia de validación. Enterradas dentro de las 2097 páginas de revelaciones de Urantia, se encuentran predicciones sobre el futuro de nuestro planeta que son tan específicas y detalladas que resultan inquietantes. Estas no son profecías apocalípticas al estilo bíblico, sino descripciones meticulosas de transformaciones sociales, espirituales y hasta biológicas que supuestamente aguardan a la humanidad. Pero ¿por qué estas profecías han permanecido en gran medida ignoradas, incluso por los estudiosos del libro? Las revelaciones predicen que la humanidad eventualmente desarrollará formas de gobierno mundial que trascenderán las limitaciones de los sistemas políticos actuales. No hablan de un gobierno mundial impuesto por la fuerza, sino de una evolución natural hacia formas de organización social que reconocerán la hermandad fundamental de toda la humanidad. Esta transformación política estará acompañada por revoluciones en la educación, la economía y la organización social que eliminarán gradualmente las fuentes del conflicto humano. Pero lo más perturbador es la predicción de que estos cambios no ocurrirán a través de esfuerzos humanos normales, sino como resultado de influencias cósmicas que están guiando la evolución de nuestro planeta. El libro también predice el eventual contacto abierto entre la humanidad y representantes del gobierno cósmico. Según las revelaciones, cuando nuestro planeta haya alcanzado cierto nivel de madurez espiritual, recibiremos visitas oficiales de seres de mundos más avanzados. Pero ¿cuándo ocurrirá este contacto? ¿Y qué condiciones debe cumplir la humanidad para estar preparada? Los textos sugieren que el contacto abierto no ocurrirá hasta que la humanidad haya desarrollado formas más maduras de gobierno, haya eliminado las guerras como método de resolución de conflictos y haya alcanzado un nivel básico de hermandad espiritual. Estas condiciones están diseñadas para asegurar que el contacto cósmico sea beneficioso en lugar de disruptivo. Pero hay predicciones más específicas que resultan inquietantes por su precisión temporal relativa. El libro habla de una nueva revelación que seguirá a la quinta revelación, Urantia mismo, y sugiere que esta sexta revelación podría manifestarse dentro de varios siglos de la aparición de Urantia. ¿Estamos siendo preparados gradualmente para revelaciones aún más extraordinarias? Las entidades también predicen cambios biológicos en la humanidad que eventualmente resultarán en una especie mejorada. Estos cambios no ocurrirán a través de manipulación genética artificial, sino como resultado del desarrollo espiritual que gradualmente influenciará la evolución física. Los textos describen futuras razas humanas que serán más altas, más longevas, más inteligentes y más sintonizadas espiritualmente que la humanidad actual. Pero advierten que estas mejoras solo se manifestarán si la humanidad elige el camino del desarrollo espiritual en lugar del materialismo y la agresión.
¿Es posible que estemos siendo testigos de las primeras etapas de esta transformación profetizada? Algunos investigadores han notado que las descripciones de Urantia sobre la evolución futura de la humanidad coinciden inquietantemente con tendencias actuales en longevidad, salud y desarrollo cognitivo. Si estas tendencias continúan, la humanidad podría estar evolucionando exactamente en la dirección predicha por las revelaciones. Detrás de las revelaciones de Urantia existe una organización que ha operado en las sombras durante décadas, controlando cuidadosamente la diseminación del libro y protegiendo sus secretos más profundos. La Fundación Urantia, establecida en 1950, no es simplemente una editorial, sino algo que parece más una operación de inteligencia diseñada para manejar información clasificada. Pero ¿por qué se requiere tal nivel de secretismo y control para un libro que supuestamente contiene verdades espirituales destinadas a toda la humanidad? Los miembros originales de la fundación firmaron acuerdos de confidencialidad que los obligaban a mantener secreto no solo el proceso de recepción de las revelaciones, sino también información adicional que supuestamente recibieron pero que nunca fue incluida en el libro publicado. ¿Qué secretos adicionales posee la fundación que considera demasiado peligrosos o prematuros para revelación pública? Durante décadas, la fundación ha luchado batallas legales feroces para mantener control absoluto sobre el texto de Urantia. Han demandado a individuos y organizaciones que han intentado crear versiones alternativas o traducciones no autorizadas. Esta agresividad legal parece desproporcionada para una organización que supuestamente existe para diseminar verdades espirituales. Los críticos sugieren que la fundación está más interesada en controlar el acceso a la información que en promover el crecimiento espiritual. Señalan que las revelaciones mismas enfatizan la importancia de la libertad espiritual individual, pero la organización que las protege opera más como una corporación protegiendo secretos comerciales. Más perturbador es el hecho de que la fundación aparentemente posee información adicional sobre el origen de las revelaciones que nunca ha sido compartida públicamente. Documentos internos filtrados sugieren que los fideicomisarios conocen detalles sobre las entidades que dictaron el libro, el proceso específico de transmisión y hasta comunicaciones posteriores que continuaron después del cese oficial de las revelaciones en 1934. ¿Por qué esta información adicional ha sido clasificada como demasiado sensible para revelación pública? La respuesta podría estar en el hecho de que revelar estos detalles adicionales podría validar definitivamente la naturaleza sobrenatural del libro, algo que aparentemente la Fundación prefiere evitar. Mantener un nivel de ambigüedad sobre los orígenes permite que el libro sea estudiado sin forzar a los lectores a confrontar directamente las implicaciones más perturbadoras de su posible autenticidad. Pero también existe la posibilidad más inquietante, que la información clasificada revele que las entidades que dictaron Urantia continúan comunicándose con la Fundación, proporcionando orientación sobre cómo manejar la diseminación gradual de las revelaciones a lo largo del tiempo. Estamos siendo testigos de un experimento social controlado, donde un conocimiento cósmico avanzado está siendo introducido gradualmente en la conciencia humana bajo supervisión directa de inteligencias superiores. Los patrones de crecimiento del libro sugieren una planificación a largo plazo que va más allá de la simple comercialización. Su diseminación ha seguido rutas específicas, enfocándose primero en ciertos grupos demográficos y regiones geográficas antes de expandirse gradualmente a audiencias más amplias. Si las revelaciones de Urantia son auténticas, entonces la humanidad no es simplemente una especie que evolucionó aleatoriamente en un planeta insignificante, sino el objeto de un experimento cósmico que se ha extendido por millones de años. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro destino. Pero ¿qué tipo de experimento somos y quién lo está conduciendo? Según los textos prohibidos, Urantia es uno de los mundos decimales en nuestro sistema local, planetas designados para experimentos en el desarrollo evolutivo de la vida. En estos mundos, los portadores de vida, seres responsables de establecer la vida en planetas nuevos, reciben autorización para intentar variaciones en los patrones estándar de evolución. Esto explicaría por qué la vida en la Tierra ha mostrado tanto diversidad, tanto sufrimiento y tantas peculiaridades que no se observan en otros lugares del universo conocido. Somos el producto de experimentos evolutivos que han sido permitidos específicamente en nuestro mundo. Pero el experimento se complicó drásticamente con la rebelión de Lucifer hace 200.000 años. Lo que debería haber sido una evolución guiada cuidadosamente se convirtió en algo más parecido a supervivencia en condiciones de caos cósmico. ¿Es por esto que la historia humana ha sido tan brutal, tan confusa y tan aparentemente sin dirección clara? Las revelaciones sugieren que a pesar de la rebelión, el experimento ha continuado bajo condiciones modificadas.
La humanidad ha tenido que desarrollarse espiritualmente sin la guía directa que normalmente recibirían los mundos en evolución normal, lo que ha resultado en un crecimiento más lento pero potencialmente más fuerte. Somos, según estos textos, como niños que han tenido que crecer sin padres, desarrollando independencia y resistencia que no habríamos adquirido bajo condiciones normales. Esta adversidad ha creado tipos únicos de carácter y espiritualidad que son valorados en todo el universo local. Pero si somos parte de un experimento, ¿significa que estamos siendo observados constantemente por inteligencias superiores? Los textos indican que nuestro planeta está bajo observación cósmica continua, pero que esta observación generalmente no interfiere con el desarrollo natural de la civilización humana. Somos estudiados, documentados, pero raramente influenciados directamente. Sin embargo, en momentos críticos de la historia se permite intervención limitada. Las 5 revelaciones de época, incluyendo Urantia, representan estas intervenciones cuidadosamente coordinadas, diseñadas para proporcionar orientación espiritual sin violar la independencia evolutiva de nuestro planeta. El aspecto más perturbador de este experimento es la revelación de que nuestro desarrollo no está limitado a este planeta. Los textos describen una carrera universal que se extiende a través de múltiples mundos y niveles de realidad, donde los supervivientes mortales continúan evolucionando hacia estados de existencia que trascienden completamente la comprensión humana actual. ¿Estamos siendo preparados para una transformación que nos llevará más allá de las limitaciones de la existencia material? La muerte, según estas revelaciones, no es el final, sino una graduación hacia fases más avanzadas del experimento cósmico. Los individuos que desarrollan suficiente carácter espiritual durante su vida terrestre continúan su evolución en mundos de preparación donde eventualmente pueden alcanzar estados de existencia que los transforman en participantes activos en el gobierno del universo. Mientras examinamos el mundo actual a través del lente de las revelaciones de Urantia, emergen patrones inquietantes que sugieren que las profecías contenidas en el libro podrían estar manifestándose ante nuestros ojos. Los cambios sociales, tecnológicos y espirituales de las últimas décadas muestran correlaciones perturbadoras con las predicciones hechas hace más de 70 años. ¿Es posible que estemos viviendo exactamente la transición que las entidades predijeron? El colapso gradual de las instituciones religiosas tradicionales, predicho en Urantia, se ha acelerado dramáticamente en las últimas décadas. Millones de personas han abandonado las religiones organizadas en busca de espiritualidad más personal y directa, exactamente como los textos sugieren que ocurriría durante la transición hacia una nueva era espiritual. El surgimiento de la comunicación global instantánea y la conciencia planetaria también coincide con las predicciones del libro sobre el desarrollo eventual de una civilización mundial unificada. Internet, las redes sociales y las comunicaciones globales están creando exactamente el tipo de conciencia planetaria que las revelaciones describían como precursor de formas más avanzadas de organización social. Pero estas son simplemente coincidencias o evidencia de que fuerzas cósmicas están realmente guiando el desarrollo de nuestra civilización. Los movimientos ambientalistas y la creciente conciencia sobre la interconectividad de todos los sistemas terrestres también reflejan conceptos fundamentales de Urantia sobre la naturaleza holística de la realidad. El libro enfatiza que toda la creación está interconectada y que el desarrollo espiritual requiere reconocimiento de esta unidad fundamental. Más perturbador es el hecho de que muchas de las crisis actuales de la humanidad, desde el cambio climático hasta la inestabilidad política global, coinciden con advertencias específicas en los textos sobre lo que ocurriría si la humanidad continuara priorizando el materialismo sobre el desarrollo espiritual. Las revelaciones advierten que las civilizaciones que fallan en desarrollar sabiduría espiritual proporcional a su poder tecnológico eventualmente se autodestruyen. Estamos acercándonos peligrosamente a este punto crítico. Sin embargo, los textos también sugieren que las crisis actuales son parte de un proceso de purificación necesario que precederá el establecimiento de una civilización más madura. Las dificultades que enfrentamos no son evidencia de fracaso cósmico, sino dolores de parto de una nueva era. El crecimiento explosivo del interés en la espiritualidad alternativa, la meditación y las prácticas de desarrollo personal durante las últimas décadas también coincide con las predicciones de Urantia sobre un despertar espiritual gradual que eventualmente transformaría la civilización humana. ¿Estamos siendo testigos de las primeras etapas de la transformación espiritual masiva profetizada en las revelaciones? Los textos sugieren que esta transformación no ocurrirá súbitamente, sino a través de un despertar gradual de individuos que reconocerán verdades espirituales más profundas y comenzarán a vivir de acuerdo con principios cósmicos más elevados.
Después de explorar los secretos prohibidos contenidos en el libro de Urantia, nos enfrentamos a una realización inquietante. Independientemente de si aceptamos o rechazamos sus afirmaciones, no podemos negar que presenta una visión de la realidad tan vasta, tan detallada y tan internamente consistente que desafía cualquier explicación simple de su origen. Si el libro es el producto de mentes humanas, entonces representa un logro de imaginación e integración intelectual que no tiene precedente en la historia. Si es realmente el producto de inteligencias sobrehumanas, entonces somos la primera generación humana en recibir revelaciones cósmicas directas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? Quizás la pregunta más importante no es si las revelaciones de Urantia son auténticas, sino qué haremos con las ideas que presenta. Los conceptos sobre la hermandad universal, el desarrollo espiritual personal y la responsabilidad cósmica que contiene son lo suficientemente poderosos para transformar la civilización humana, independientemente de su fuente. Las entidades que supuestamente dictaron el libro dejaron una advertencia final que resuena con particular urgencia en nuestro tiempo. La humanidad está en una encrucijada crítica donde debe elegir entre el desarrollo espiritual genuino o la autodestrucción a través del materialismo y la agresión. Esta elección no será hecha por gobiernos o instituciones, sino por individuos que decidirán si están dispuestos a aceptar la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual y contribuir al desarrollo de una civilización más sabia y compasiva. El libro de Urantia permanece como uno de los documentos más extraordinarios y controversiales jamás producidos. Sus secretos continúan desafiando nuestra comprensión, sus profecías aguardan validación o refutación, y sus enseñanzas ofrecen tanto promesa como advertencia para el futuro de la humanidad. ¿Será recordado como la revelación más importante en la historia humana o como el engaño más sofisticado jamás perpetrado? El tiempo, como siempre, será el juez final. ¿Será recordado como la revelación más importante en la historia humana o como el engaño más sofisticado jamás perpetrado? El tiempo, como siempre, será el juez final. Pero mientras esperamos ese veredicto, el libro continúa transformando silenciosamente las vidas de aquellos lo suficientemente valientes para confrontar sus verdades perturbadoras y explorar los misterios cósmicos que afirma revelar. Los secretos de Urantia permanecen, aguardando en las sombras de la conciencia humana, listos para emerger cuando la humanidad esté finalmente preparada para aceptar su verdadero lugar en un cosmos mucho más vasto, más complejo y más maravilloso de lo que jamás hemos osado imaginar. El misterio continúa. La revelación espera, y el destino de la humanidad pende en la balanza entre la ignorancia que nos esclaviza y la verdad que podría liberarnos para siempre.